Sí, estimada Nancy, o sea, la sociedad tiene derecho a recibir información, a buscar información, a difundir la información y todo ello no, tampoco está aislado, por eso es la interdependencia de los derechos. Todo ello ayuda a la participación política y democrática, a la pluralidad, pero sobre todo evita o funciona a manera de mecanismo preventivo también de la corrupción. Y en última instancia, la rendición de cuentas está ligada al acceso a la información. No podemos hacer que un sujeto particular o público rinda cuentas si no conocemos cómo se maneja en el ámbito público, cómo actúa, y sobre todo estos agentes económicos dominantes que con esa anfibiedad que les permite ser empresarios y ser políticos a la vez, única en el mundo, yo creo, por lo menos en Latinoamérica muy marcada y en México más, pues actúan capturando a instituciones como el Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública. Y tengo algunos datos para que la gente los confronte y los pueda consultar en la página del instituto. Los comisionados y las comisionadas del instituto, pues no son, como ellos dicen, autónomos, no son de la sociedad civil. La mayoría de ellos y de ellas han sido gente cercana a los gobiernos, sobre todo, en particular, a los gobiernos del PRI y el PAN. Algunos han sido funcionarios en la Secretaría de Gobernación desde la época de Cedillo. Otros han sido consejeros de órganos autónomos de los estados. Por ejemplo, hay una consejera de Zacatecas, uno de Baja California. Hay uno que fue Eugenio Monterrey Chepop, trabajó en la Secretaría de Finanzas de Peña Nieto, o sea, trabajó con Videgaray y estuvo en el órgano de transparencia del Estado de México y de ahí saltó al órgano de transparencia nacional. Y bueno, no son tampoco las personas más conocedoras del derecho a la información pública. Sus poquitas investigaciones que tienen son ensayos, son por ahí, pues conferencias, pero vamos, no son el órgano que nos dicen que es. No son un órgano totalmente técnico, son políticos que han sido cercanos al poder y que gracias a eso pues se han enquistado en estos órganos. Por ejemplo, el comisionado Adrián Alcalá fue secretario de 2014 a 2020 y luego de 2020 a 2027 va a ser comisionado. O sea, 14 años allí en el rubro de la transparencia. Entonces, que no me vengan a decir, que no le digan a la sociedad que esos organismos autónomos son, como su nombre lo dice, porque ni son autónomos ni son propiamente los más especialistas, no vienen de la sociedad civil, vienen de órganos de gobiernos pasados y de ahí pues se han enquistado, no solo en también en el INE y suceden en muchos otros órganos con los que intentaron descentralizar el poder político, pero centralizarlo ciertos grupos con poder, grupos empresariales o grupos de partidos políticos que ahorita ya no están en el poder, pero que a través de estos organismos inciden directamente en el poder. Así que ese es un componente adicional, estimada Nancy, porque bueno, no debemos perder de vista que Contralínea ha estado remando pues contra toda esta andanada de ataques desde hace ya pues 2 años con mayor intensidad, desde hackeos y ahora este ataque institucional por parte del INAI. Yo creo que sí es muy grave, lo analicé así de manera pues superficial el marco legal, pero si buscamos más, yo creo que hasta tienen responsabilidad administrativa ante la función pública porque están, creo que, cometiendo pues muchos errores en el procedimiento que nunca debieron, porque además no se conoce un caso previo. Creo que es inédito que por primera vez en la historia de los órganos de la transparencia le piden información a un particular o a un, pues sí, a un grupo editorial como son ustedes, le piden información de algo que ellos en su caso debieran investigar, porque como Estado, como órgano, con la millonada que tienen, pues tienen a su alcance pues las facultades para investigar dentro del marco legal, pero no dentro de las ilegalidades.
¿Qué opinas, estimada Nancy? Sí, doctor, o sea, totalmente de acuerdo y sobre todo a mí me parece que el tema sí ya coloca al INAI en un foco de atención para la sociedad, o sea, sí debemos de investigar a este órgano de la transparencia, cuáles son sus verdaderos objetivos, porque además nos cuesta mucho dinero, más de 1,000 millones es el presupuesto anual de este órgano administrativo y en este caso pues queda claro que están torciendo las leyes para defender a un particular, para abrir un expediente en contra del presidente López Obrador y de pasada inquirir a los periodistas, en este caso de Contralínea, ¿no? Entonces es muy grave que en vez de estar haciendo su función, que es defender justamente el derecho humano a la información de todos los mexicanos, esté haciendo exactamente lo contrario. Entonces, me parece que sí es un momento donde la propia sociedad debería de hacer un ejercicio de revisión hacia este órgano. Por supuesto, nosotros en Contralínea, pues vamos ahora a abrir unas líneas de investigación en torno a este asunto, porque nos parece muy grave y en efecto, yo estuve buscando si había un antecedente de que le hubiera pedido el INAI a algún otro periodista en el país, algún otro medio que revelara sus fuentes de información. No he encontrado ninguna denuncia pública. Me parece que sí es inédito, o sea que además hasta inaudito que esto esté pasando, sobre todo porque viene del Instituto Nacional de Transparencia. Eso es lo que a mí me llama más la atención, o sea, que sea aquel que más debería de proteger a quienes nos dedicamos a pues esta labor de estar informando a la sociedad, es quien esté inquiriendo ahora a los periodistas para que revelen sus fuentes. Me parece que es muy mañoso el INAI en este expediente, sobre todo porque dice, bueno, yo les dije que si ellos querían abrir sus fuentes de información, o sea, si no, y si está protegido por el derecho nacional, sus fuentes, está protegido su secreto profesional, pues entonces no lo hagan. No, pues es que de entrada no debiste de habernoslo pedido, o sea, de entrada está mal que nos haya pues involucrado en este tema y que además que nos haya requerido esto. Pero fíjese además lo agresivo que es su requerimiento. La primer pregunta que le hace a la revista Contralínea es si la ciudadana Nancy Flores tiene una relación laboral o contractual con su representada en relación con el ejercicio periodístico que señaló la Oficina de la Presidencia de la República, desempeña dicha persona, y entre paréntesis reportera. O sea, me parece a mí que esta parte donde usted dice que el INAI tiene todas las herramientas y para eso tiene un presupuesto de 1,000 millones, lo mínimo que debía de haber hecho es investigar en nuestra página, en nuestro directorio, si acaso yo aparezco ahí como reportera o no. Entonces, me parece que sí es muy abusivo de su parte, que sí tiene un claro tinte de hostigamiento, primero que le informemos si yo estoy bajo contrato de la revista, si acaso soy su reportera o si soy cualquier ciudadana, ¿no? Cuando eso se investiga googleando, o sea, tú pones Nancy Flores reportera y te aparece que pues trabajo en Contralínea, ¿no? De hecho, yo en la conferencia de prensa a la que alude el propio instituto, que es la del 7 de mayo, aparezco como Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, ¿no? Entonces, no sé de qué están hablando, más bien me parece a mí que todo lo torcieron para beneficio de esta organización civil, ¿no? Torciendo absolutamente todas las leyes cuando ellos saben que los datos personales no aplican para personas morales y aún así abren un expediente a todas luces con un tinte político, en este caso, me parece que el propio INAI ya trae una carga política porque si bien dice que es contra la oficina de la presidencia, en realidad es contra el presidente. A mí no me cabe ninguna duda al respecto porque quien hace pública esta información, es decir, no es que la haga pública el presidente, nosotros ya la habíamos hecho pública el 2 de mayo, pero quien la expone en esta conferencia pues es el presidente de la República, no es otro funcionario. El propio presidente es el que ahí lo da a conocer la nota de
diplomática y los términos en los que se está presentando y por qué se está presentando esta nota diplomática, es decir, porque hay documentación fehaciente que da a conocer o que revela pues que el gobierno de Estados Unidos está financiando a esta organización. Y otro tema, doctor, también esto se ha hecho público ya por los propios organismos del gobierno de Estados Unidos. La USAID, la NET, han dado a conocer que financian a mexicanos contra la corrupción. Entonces, me parece que también no hay materia, o sea, ¿qué están defendiendo? En realidad es un asunto netamente político, doctor. Sí, eso es lo que no mencionamos al principio, pero qué bueno que lo refieres. La verdad es que ya es un hecho notorio, incluso yo creo que en algunas partes de las páginas de estas instituciones se puede saber a quién le están dando financiamiento, no solo en México, en Colombia y en muchos lugares que tienen ahí metida pues la mano para supuestamente fomentar las libertades y la democracia en el continente. Así que es un hecho notorio, Nancy, como tú lo bien dices, y no veo la necesidad, y al contrario, se nota lo forzado, se nota lo contrario a la Constitución y se nota el afán inquisidor de ese documento. O sea, esa pregunta, por ejemplo, la primera, pues ni siquiera se debería de plantear, porque además, como tú bien dices, es que no ha sido una vez a la mañanera. O sea, ha sido en reiteradas ocasiones y siempre tu trabajo te ha distinguido por ser, pues, reportera de Contralínea, pero no solo en la mañanera, como tú dices, hasta en Google, ¿no? En cualquier entrevista, en cualquier medio, siempre sabemos que, pues, trabajas para ese grupo editorial y con una investigación muy robusta, muy documentada, así que, ¿qué falta de apego al marco legal? Es una violación flagrante al Estado de Derecho, a la Constitución misma. O sea, con el artículo 6 derribas todo lo que pudiera estar abajo, porque esos lineamientos a los que aluden, o sea, son normatividad inventada por ellos, que no tiene ningún sustento, porque en todo caso todo tuviera que estar apegado a la ley federal del procedimiento administrativo. O sea, si estás instaurando un procedimiento y eres un órgano nacional, pues tienes que irte al marco procesal federal, no tienes que inventarte tus propias reglas, porque a ese paso, pues cualquier ente público podría inventar sus reglas y pues esto sería un acabose, si de por sí el marco legal es muy complicado y está sumamente ancho, pues para el gobernado, para la persona que se quiere defender, le haces imposible porque le estás apoyando tus decisiones en un marco que ni siquiera existe. ¿De dónde